Hola tributos, en este video, voy a hablar sobre las películas de los Juegos del Hambre, una saga de ciencia ficción basada en los libros de Susan Collins. Les contaré algunos datos interesantes, curiosidades y opiniones sobre esta franquicia que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Si te gustan las películas de los Juegos del Hambre, o si quieres saber más sobre ellas, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. ¿Estás listo? Pues vamos a empezar. Hoy hablaremos sobre los primeros Juegos del Hambre. Los primeros Juegos del Hambre fueron un evento anual organizado por el Capitolio de Panem, una nación postapocalíptica ubicada en lo que antes era América del Norte. El propósito de los Juegos era castigar a los 12 distritos rebeldes que se habían levantado contra el Capitolio en los días oscuros, una guerra civil que terminó con la destrucción del Distrito 13. Cada año, el Capitolio elegía al azar a un chico y una chica, llamados tributos, de cada distrito para competir en una arena controlada por el Capitolio, donde debían luchar hasta la muerte mientras eran observados por toda la nación. El último tributo en pie era el vencedor y recibía fama y riqueza para él y su distrito. Los primeros Juegos del Hambre se celebraron un año después de la rebelión. Al ser los primeros juegos, fueron muy distintos de los actuales. En primer lugar, los tributos fueron cosechados, y después esposados hasta su llegada al Capitolio. Allí se les recibió entre abucheos, y fueron paseados por la ciudadela en jaulas que transportaban los camiones de los agentes de la paz. Después fueron puestos en cuadras de paja, con únicamente un cubo lleno de agua. Tampoco existían las entrevistas, las sesiones privadas o el desfile. Los tributos se mantenían durante un día en el lugar, hasta que el anfiteatro donde tendría lugar los juegos estuviera arreglado. Antes de empezar a contarles sobre los primeros Juegos del Hambre, pasaremos con mi compañero Pedro para que nos dé toda la información importante. Hola tributo, muchas gracias. La información sobre estos juegos es algo nula, pero ahora les contaré. La arena fue en el Capitolio como un domo de espectáculos. El vencedor, o en este caso vencedora, fue Fir Yule, quien perteneció al Distrito 7. Los tributos conocidos fueron Anchor, tributo masculino Distrito 4, Fir, tributo femenino Distrito 7, Bardus, tributo masculino Distrito 7. Y esa es toda la información que se tiene sobre estos juegos por el momento. Vuelvo contigo tributo, nos vemos pronto. Muchas gracias Pedro. Ahora sí, les contaré cómo sucedieron los primeros Juegos del Hambre. Los tributos finalmente fueron soltados en el anfiteatro, un amplio lugar con unas pocas espadas y un único escudo con el que los tributos debían matarse. Estas son las cornucopias de varios juegos. Pero en aquel entonces no existía el concepto de la cornucopia. Solamente consistía en unas cajas con las armas ya mencionadas. Al sonar la trompeta, ningún tributo corrió a la cornucopia. Ante esto, los vigilantes decidieron liberar a perros hambrientos, con un collar eléctrico con los que los controlaban, para provocar que los tributos corrieran hacia las armas para intentar defenderse. Debido a que el número de armas era muy escaso, algunos tributos se vieron obligados a luchar con otros para conseguirlas, porque la alternativa era morir devorado. La mayoría de los tributos fueron asesinados por los perros, sin embargo algunos fueron asesinados entre sí, movidos por su instinto de supervivencia. Fir asesinó a un total de 3 tributos cuando solo ella y el tributo masculino del Distrito 4 quedaron en pie. Rodeados por los perros controlados por los vigilantes que los matarían de no luchar, fue así como empezó la primera final de los Juegos del Hambre. Fir y el tributo masculino del Distrito 4 dieron vueltas entre sí y empezaron a luchar. Valiéndose de las heridas del contrario, Fir acortó distancias y acribilló a golpes a su rival, haciéndole un corte en la oreja y otro más grave en la pierna. El tributo contraatacó con más fuerza y furia, arrojándola al suelo y golpeándole la cabeza varias veces para acabar con ella, pero Fir se volvió a levantar y utilizó el escudo para bloquear sus ataques y golpearle en la sien. Sin fuerzas, el tributo termina en el suelo y Fir lo asesina con su espada, coronándose como la primera vencedora del Distrito 7 y de los Juegos del Hambre. Los primeros Juegos del Hambre fueron muy crueles y sangrientos, y causaron mucho sufrimiento y resentimiento entre los distritos.
El Capitolio los usó como una forma de demostrar su poder y control sobre la población, y como una advertencia de lo que pasaría si se rebelaban de nuevo. Sin embargo, los juegos también despertaron el espíritu de resistencia y esperanza entre algunos habitantes de los distritos, que soñaban con un futuro mejor y más justo. Estos sentimientos se harían más fuertes con el paso de los años y los juegos, hasta desencadenar una nueva rebelión liderada por Katniss Everdeen, la protagonista de la trilogía de novelas Los Juegos del Hambre, escrita por Susan Collins. Pero eso es historia para otro video. En los primeros no existieron los tributos profesionales. Fueron los primeros Juegos del Hambre de la historia. Susan dio a conocer en una antigua entrevista que estos juegos fueron ganados por una chica del Distrito 7. Eso fue todo por hoy. En la nueva película, Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, que se estrena esta semana, suceden los decimos Juegos del Hambre, que claramente les voy a contar. Nos vemos en un próximo video tributos. Adiós.